Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Estaba Jesús en el templo enseñando a la gente y anunciando las buenas noticias. Y los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes del país se acercaron y le preguntaron: ¿quién te dio autoridad para hacer todo esto? El Señor les contestó: yo también voy a preguntarles algo. ¿Quién le dio autoridad a Juan el Bautista para bautizar? ¿Dios o alguna otra persona? Ellos comenzaron a discutir entre ellos mismos y se decían unos a otros: si contestamos que fue Dios quien le dio autoridad a Juan, entonces Él nos preguntará por qué no le creímos. Y si decimos que fue un ser humano, la gente nos matará a pedradas porque creen que Juan era el profeta enviado por Dios. Entonces respondieron: no sabemos quién le dio autoridad a Juan. Jesús les dijo: pues yo tampoco les diré quién me da autoridad para hacer todo esto. Esta historia está narrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, versos del 1 al 8. Estamos en las buenas noticias, un trabajo de estudio devocional que Dios nos ha permitido desarrollar para que mediante estas enseñanzas podamos encontrar las semillas que, sembradas en la tierra adecuada y regadas con el adecuado amor, sean la fuente estable de nuestra fe. Bienvenidos. Gracias por dejar que la palabra de Dios sea explicada bajo la dirección de su Santo Espíritu, que habita en nosotros para enseñarnos todas las cosas y así hacernos entender los misterios del reino de los cielos, para que vivamos según el gobierno de Dios, entendiendo su autoridad y amor, llegue hasta tus oídos y al escuchar no solo sea retórica, sino que se convierta en verdad viva que transforma tu manera de apreciar el reino de los cielos y te lleve a establecer el gobierno de Dios en tu mente y corazón. Lucas nos dice que alguna vez las buenas noticias estaban siendo predicadas por el mismo que es la verdad y la vida, y que los principales de la religión y el gobierno lo escucharon y le preguntaron por su autoridad. Pero esta pregunta no corresponde a una genuina necesidad de entender la soberanía de Dios, sino de desdibujar la autoridad de Jesús. Marcos nos cuenta que la gente se admiraba de su enseñanza, porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad y no como los escribas. Marcos 1:22. Es que Jesús dependía completamente de Dios y estaba perfectamente en sincronía con los deseos y las acciones de su paternidad. Por eso, su palabra y su obra mostraba autoridad. Es que no es lo que dices, es como vives. Jesús hablaba y enseñaba con poder y derecho de hablar. En otra conversación con las mismas personas que hoy le preguntaban por su autoridad, Él les dijo: pero a mí, que digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Juan 8, 45 y 46. Los dirigentes religiosos y civiles se inquietan por averiguar sobre su autoridad, con el único propósito de demostrar que Él no tenía más autoridad que ellos. Pues reconocer que hay una autoridad superior implica subordinarse a ella. El Señor demostró con hechos que la autoridad radica en la manera de vivir que tengas. Es que escuchar a la nutricionista de 100 kilos hablar de cómo bajar de peso porque tú pesas 90, lo único que te hace es dudar de su receta. El ejemplo de vida es el mejor testimonio de tu autoridad. Cristo resucitado se acercó a sus discípulos, cuenta el Evangelio de Mateo, y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. La palabra griega escrita por Mateo es exousia, que expresa libertad de acción, derecho de actuar. Es la capacidad y poder que recibes para hacer, decir y decidir. Usado acerca de Dios es absoluto, carente de restricciones. El Señor habló de esta autoridad cuando dijo: amigos míos,
Yo les digo a ustedes que no deben temer a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer nada más después. Yo les voy a enseñar a quién deben temer. Teman a aquel que después de quitar la vida tiene poder de arrojarlos en el infierno. Sí, a él ténganle miedo. Lucas 12, 4 al 5. Esa es la autoridad absoluta. Es lo que significa ser soberano, que incluye el derecho a otorgar de su autoridad. Cuando el término exousia se utiliza con respecto a los seres humanos, la autoridad es delegada. Todos debemos someternos a las autoridades, escribió el apóstol Pablo, pues no hay autoridad que no venga de la autoridad delegada de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios, por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad en realidad se opone a lo establecido por Dios. Y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos, porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, es necesario que nos sujetemos a la autoridad, no solo por causa del castigo, sino también por motivos de conciencia. Por eso mismo ustedes pagan los impuestos, porque los gobernantes están al servicio de Dios y se dedican a gobernar. Romanos 13, 1 al 6. Así que el que se dice ateo está también sujeto a las leyes de Dios. La misma naturaleza nos lo enseña, pues cada proceso físico y químico que está establecido en el planeta son leyes colocadas para el beneficio del mismo planeta. Transgredir esas leyes nos ha llevado a una destrucción de los ecosistemas naturales. Hasta ahora, las leyes de los estados han sido establecidas bajo el respeto moral de las leyes de Dios. Por esto Pablo dice que si quieres no ser recriminado por la autoridad humana, debes comportarte de acuerdo a las leyes humanas. Cumplir con lo establecido es una manera de estar sujeto a la autoridad de Dios. Ahora, quien recibe autoridad delegada es responsable ante quien se la delegó y dará cuenta de lo que hace con ella. Por eso es importante que quien recibe la autoridad sepa que no es absoluta, pues así sea rey o emperador, siempre habrá quien rendirle cuentas de su autoridad. Por eso, Mateo dice que no solo las autoridades de lo espiritual salieron a cuestionar a Jesús, también los líderes civiles, pues es Jesucristo quien reta toda autoridad y cuestiona toda ley que es contraria al reino de los cielos, pues Él es el Rey de Reyes, amo y Señor del universo. Es que los encargados de ejercer la autoridad delegada deben implementar leyes desde su limitación y, claro, las acomodan también a su propio interés. Pero la autoridad de Jesús es la autoridad soberana de Dios, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, escribió el apóstol Pablo. Y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa misma plenitud. Colosenses 2, 9 y 10. El gobierno humano juzga desde su humana limitación y no puede cambiar su naturaleza caída en pecado, por lo cual solo puede implementar leyes que controlen los apetitos desenfrenados del mundo, que no puede sujetarse a la autoridad de Dios. Eso es lo que representan las leyes religiosas establecidas por Moisés, con la autoridad que Dios le delegó a él para tal fin, pues por medio de ángeles Dios entregó su ley a Moisés, escribió el apóstol Pablo, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Gálatas 3:19. La autoridad delegada bien administrada es, como dice Pablo, el procurar acuerdos entre las partes para lograr obedecer cuando no se tiene establecido el principio de vida que sustenta la ley. Pero si las prácticas de las leyes, ritos y normas religiosas no establecen el principio de vida para el cual se implementó, la ley no sirve y está expuesta a desaparecer. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Continuó escribiendo Pablo. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera,
La ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Gálatas 3, 23 al 25. Es por esto que las autoridades religiosas y civiles increpan al Señor para determinar su autoridad, pues la débil ley religiosa no logra establecer principios que solo se establecen por medio de la fe. Así que como las leyes quedaban obsoletas, sus delegatarios también. Es que Cristo no estableció leyes para obedecer en el mundo, sino principios de vida para alcanzar el gobierno de Dios en la tierra. Y esos principios abrogan las leyes, pues cuando se vive por principios, no se necesitan leyes. Todos daremos cuenta de nuestra manera de vivir, pero no en lo externo, pues no se trata de la religión que profesas, ni del cumplimiento de ritos y normas que ejerces. No se trata de la autoridad que ostentas en lo externo, sino de la autoridad de Cristo en tu manera de vivir, en lo confiable que eres para el reino de los cielos. Por esto, los religiosos no pudieron contestar acerca de la autoridad de Juan el Bautista, pues lo rechazaron porque atentaba contra su fuero de intermediarios ante Dios. Pero el pueblo sí lo reconoció, de la misma manera que el que escucha para entender reconoce la autoridad de Jesús. Aún los gentiles, esto es, los no religiosos, escribió el apóstol Pablo, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, o sea, no leen ni les interesa la Biblia, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos los acusan, o bien les indican que están haciendo lo correcto. Romanos 2, 14 al 15. Esa es la autoridad con que Cristo vivía. Y a ellos, los que sin fe hacen lo correcto, solo les falta la fe para reconocer esa autoridad del reino, para acogerse a los decretos de la vida eterna ganada por nosotros en la cruz. El mensaje que proclamo, continuó el apóstol Pablo diciendo, es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo la vida secreta de cada uno. Maranata, comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Las Buenas Noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.